Hola, buenos días. Bueno, aquí estamos otra vez con nuestro conversatorio y estaba recordando que la semana pasada estábamos hablando acerca de la comunicación y la diferencia entre una comunicación efectiva eh, y hablábamos entonces del poder de las conversaciones. Yo hoy quería traer a la mesa un término que se me ocurre llamarle conversaciones influyentes para introducir una competencia que se llama impacto e influencia. Una competencia es una habilidad de liderazgo. Impacto e influencia. ¿Has oído hablar de eso, Esther? Sí, fíjate, Yani, a mí me quedó de mi papá este amor por los diccionarios y por buscar los significados de las palabras. Entonces, cuando me dijiste que íbamos a conversar sobre esta competencia, impacto e influencia, se me ocurrió buscar en el diccionario y fíjate que tienen significados parecidos, porque influenciar es ejercer fuerza moral, inspirar o causar un efecto en otra persona. Eso es influenciar. E impactar es causar una impresión, un efecto o una sorpresa muy grande. Entonces, ¿qué me llama la atención de esto? Poniéndolo en el ámbito del liderazgo, que ninguna de estas dos palabras tienen una connotación positiva ni negativa. Entonces, depende del líder decidir cuál va a ser, en qué vas a ejercer la influencia y cuál es el impacto que quiere generar en su equipo de trabajo. Es responsabilidad realmente del líder, Correcto. porque tiene un poder significativo en la moral del equipo y, y en las decisiones que se tome como grupo de personas, ¿no? Sí, fíjate que en mi experiencia, bueno, como tú sabes, yo antes de ser terapeuta trabajé un montón de años en la empresa, en la industria, fui relacionista industrial y lo que más trabajé fue el tema de desarrollo de la gente, gerencia del talento, desarrollo de habilidades de liderazgo precisamente. Y cuando hablamos de impacto e influencia, había cierta resistencia en las personas, en los líderes que estaban en desarrollo, por un tema de ética, ¿no? Porque había como una especie de confusión entre lo que era influir y manipular. Y precisamente, qué bueno que introduces esto del significado, porque lo que está en el medio, lo que hace la delgada línea y que diferencia, tiene que ver con los valores, tiene que ver con el respeto a los valores universales, porque ciertamente hay líderes poderosos que tienen todas las competencias desarrolladas, pero que sus valores llevan a sus comunidades o a la gloria o a la destrucción, ¿no? Entonces, bien importante esa acotación que tú haces. Muchas gracias. Entonces, bueno, pero volvamos al tema, ¿no? ¿Qué es eso del impacto y la influencia? Es esa capacidad que tienen las personas, los líderes, de influir en su entorno, ya sea en sus equipos de trabajo, ya sea en las comunidades, ya sea en sus familias, porque estas competencias o estas habilidades son habilidades para la vida, al fin y al cabo. Entonces, es esa capacidad que tienen algunas personas para maximizar resultados a través de otras personas. Esa capacidad que tienen de hacer que esa audiencia tenga una percepción o una actitud frente a una situación, pero con esta intervención de esta persona, el público o el entorno cambie la dirección de su pensamiento, de su actuación, ¿sí? Por ejemplo, hemos visto, seguramente tú y las personas que nos están escuchando, una reunión de gerentes de área, una reunión de jefes de departamento. Y ahí hay una discusión acerca de un proceso de cambio. ¿Y qué pasa? A veces la reunión se diluye entre diferentes puntos de vista, pros, contra, pero de repente aparece alguien que dice una frase, que dice unas palabras y de pronto toda la audiencia se queda en silencio y toda la audiencia al final logra ponerse de acuerdo e ir en una dirección y avanzar, ¿no? Entonces, lo que dice esta competencia en sus conductas es que esta persona influyente o que impacta e influye tiene una capacidad de entender a esa audiencia que lo está escuchando, a
su familia, al entorno, a la comunidad con la que se está relacionando. Y por ese entendimiento logra decir las palabras adecuadas y adaptar ese mensaje de una manera adecuada. No sé si estás de acuerdo conmigo, si tienes alguna aporte, porque desde tu perspectiva de coach, ¿cómo podría una persona desarrollar esa capacidad o esa habilidad en términos más o menos sencillos? Sí, fíjate, Janet, como bien dices, para influir y maximizar los resultados, tú acabas de decir, es necesario entender al entorno. Entonces, si tú te metes en el calor de la conversación, o sea, y si la intención no es sino aportar sin ver qué es lo que está sucediendo, es muy difícil hacerlo. Entonces, Correcto. ¿cuál es una manera concreta de entrenarnos? Lo que el otro lo que el otro quiere decir o está sintiendo incluso, es indagando, haciendo preguntas, lo que llamamos los coaches preguntas poderosas y escuchando activamente. Cuando observas, indagas y escuchas, puedes comprender el entorno y desde ahí puedes proceder a proponer tus aportes conscientemente para dirigirlo, que no manipular, para dirigir lo que se esté haciendo hacia un lugar de beneficio y de resultados, ¿no? Entonces, tú me preguntabas una práctica. Bueno, primero es diferenciar, indagar de preguntar, porque preguntar puede ser un detective y para arrinconar. ¿Quién tuvo la culpa? ¿Quién hizo esto? ¿De quién es la decisión? Eso no es influenciar, eso es manipular, ¿no? Indagar es entrar en el mundo del otro, para ser empático, comprender qué es lo que está viendo, ponerse su zapato, entender su perspectiva. Y un buen ejercicio para indagar es practicar hacer preguntas abiertas, que inviten a la otra persona a exponer abiertamente su punto de vista, darle la confianza para expresar sus dudas y sus inquietudes para que luego pueda reflexionar antes de contestar, ¿no? Dar ese espacio, por ejemplo, en vez de preguntar, ¿estás de acuerdo con lo que se planteó en la última reunión? Que eso va a llegar a un sí o a un no. Correcto. La manera de indagar y entrar en el mundo de la otra persona puede ser, ¿cuáles son tus inquietudes o dudas después de lo conversado en la reunión? O sea, cuéntame. ¿Qué más queda ahí por decir? ¿O qué otro aporte se te ocurre para concretar lo que llegamos con el cliente X? O sea, ¿qué se te ocurre? ¿Qué está pasando por tu mente? ¿Qué consideras que podríamos mejorar en tal aspecto del departamento de producción? Fíjate, cuéntame qué te pareció, qué otra cosa puedes aportar y qué no hemos hecho que podíamos hacer. O sea, cuéntame cómo lo estás viendo tú. Entonces, la invitación que hago a las personas que nos están escuchando es incorporar preguntas abiertas en la comunicación, en las conversaciones con tu equipo de trabajo, con el equipo de trabajo, y luego escucharlas activamente. Incluso escuchar activamente es una competencia, es una metacompetencia de la cual vamos a hablar en el próximo video. Excelente, muchísimas gracias. Entonces, preguntas poderosas, abiertas, y antes de eso, observar, indagar y escuchar, teniendo en cuenta la empatía desde la perspectiva del otro y teniendo en cuenta los valores. Y yo le agregaría, Esther, en esa indagación, cómo está sintiéndose el otro con respecto a lo que está ocurriendo, porque a veces los impedimentos pueden venir en que si estamos hablando, por ejemplo, de un proceso de cambio, cómo eso me afecta a mí, qué me preocupa, qué me da miedo, qué me inquieta, cuál es la inquietud. Entonces, y para poder observar al otro, es importante también aprender a observarnos a nosotros mismos. Correcto. Observar al observador que somos, porque soy parte también del entorno. No es que como líder influyente voy a ver qué está pasando allá sin revisar qué es lo que yo estoy sintiendo y cómo eso me está llegando a mí. Entonces es tener esa capacidad de disociarse y mirarme desde afuera mi actuación con ese entorno. Sí, que es lo que llamamos los coaches ontológicos, la reflexión en la acción. Pues.
Estoy actuando, pero a la vez estoy reflexionando, estoy viendo y puedo ir haciendo cambios, inclusive en la medida que me estoy observando. La capacidad de autoconciencia. Bueno, allí lo tienen, entonces, varios tips interesantes que con mucho gusto, si quieren, profundizaremos. Déjenos por allí sus preguntas, sus inquietudes y seguramente más adelante vamos a estar hablando muchísimo más de eso. Gracias por su atención y aquí seguimos. Gracias.